Argentina está en un punto de inflexión, de la crisis a un posible renacer económico. ¿Cómo pasó de una inflación del 26% mensual a cerrar el año con 2.4%? ¿Qué rol jugó el superávit energético y el ajuste fiscal en este cambio? Y lo más importante, ¿qué nos espera en 2025? Hoy desglosamos las claves del presente económico argentino y exploramos las luces y sombras del futuro. Quédate, porque esta historia está lejos de terminar. El balance económico de Argentina en 2024 refleja un panorama complejo, pero con avances significativos. Bajo el liderazgo de Javier Milei, el país enfrentó una situación económica crítica al inicio de su mandato, marcada por una recesión técnica, elevada inflación y un contexto de crisis fiscal y de deuda. Sin embargo, el año cierra con ciertos logros notables que merecen ser destacados. Comenzando por el crecimiento económico, el PIB de Argentina salió de la recesión técnica y experimentó un repunte notable. Tras 3 trimestres de contracción, logró recuperar los niveles de finales de 2023. Aunque las cifras interanuales aún muestran una caída del PIB, el cierre de 2024 apunta a un crecimiento económico positivo, algo que no se veía en años, lo que podría sentar las bases para estabilizar la economía del país. El PIB per cápita, aunque con una leve mejora hasta los $2.900, sigue estando muy por debajo de los estándares regionales y globales. Este crecimiento se dio a pesar de un plan de ajuste fiscal severo que logró controlar la inflación sin caer en hiperinflación, un logro crucial para evitar un escenario más caótico. La inflación, sin duda, fue uno de los principales retos del año. En diciembre de 2023, la inflación mensual alcanzó un alarmante 26%, pero se redujo drásticamente al 2,4% mensual hacia el final de 2024. Esto se consiguió mediante un fuerte ajuste fiscal y medidas para estabilizar la moneda. Aunque el índice de precios al consumidor, IPC, cerró el año con un acumulado interanual del 209%, se logró evitar una espiral inflacionaria aún mayor. En cuanto al índice de precios al productor, IPP, las medidas de desregulación ayudaron a estabilizar los costos de producción, pero los efectos de años de desequilibrios aún persisten. El mercado laboral mostró señales mixtas. La tasa de desempleo disminuyó al 6,9% en el tercer trimestre, desde el 7,6% del trimestre anterior, gracias a una leve recuperación económica. Sin embargo, la tasa de actividad se mantuvo en niveles bajos, en un 48%, lo que refleja una participación limitada de la población en el mercado laboral. El salario promedio crece en términos nominales y se sitúa en 604.470 pesos por mes, con 9,8 millones de personas asalariadas. En cuanto a la balanza comercial y la cuenta corriente, el sector energético fue clave para revertir el déficit crónico. Vaca Muerta emergió como un pilar fundamental, generando un superávit comercial energético de 486 millones de USD. Esto se logró gracias al incremento de las exportaciones de petróleo y la reducción de importaciones de gas, apoyado por la entrada en funcionamiento de nuevos gasoductos. Este sector no solo alivió las reservas del Banco Central, sino que también aportó divisas cruciales para estabilizar la economía. Las finanzas públicas dieron un giro importante. El ajuste fiscal redujo el gasto público del 44% al 32% del PIB, logrando un superávit primario sostenido, algo que no ocurría en más de una década, y la reducción de subsidios de 9.683 millones en 2023 a 6.157 millones en 2024 fue clave para fortalecer las finanzas públicas. Esta disciplina fiscal ayudó a disminuir el riesgo país de los alarmantes 2.100 puntos a 635 unidades, un nivel no visto desde 2019. La deuda pública, aunque sigue siendo un desafío, no cayó en default, y los bonos soberanos experimentaron un repunte en los mercados internacionales. Otro de los temas más destacados ha sido el cepo cambiario, que si bien no se eliminó por completo, mostró signos de relajación gracias a la estabilización del peso argentino, que incluso alcanzó en ciertos momentos un valor superior en el mercado informal respecto al oficial. Este fenómeno, aunque paradójico, evidenció una mayor confianza en la moneda local, respaldada por medidas como el fortalecimiento de las reservas internacionales del Banco Central, que crecieron en más de $18.000 millones,
aunque permanecen en terreno negativo neto. En cuanto a las finanzas públicas, el ajuste fiscal implementado redujo drásticamente el gasto público del 4% al 32% del PIB, logrando superávits fiscales consecutivos por primera vez en más de una década. Estas medidas no solo restauraron la confianza de los mercados, reflejada en una caída del riesgo país a mínimos no vistos desde 2019, sino que también evitaron un default de deuda soberana, algo que parecía inevitable al inicio del mandato. La deuda pública, sin embargo, sigue siendo un desafío a largo plazo, con una reestructuración aún pendiente de consolidar. La inversión, tanto interna como externa, presentó un panorama mixto. La inversión extranjera directa, IED, mostró signos de debilidad con ingresos netos inferiores al año anterior, alcanzando los $2.385 millones en el segundo trimestre. A pesar de esto, sectores como la manufactura, minería y servicios financieros lograron captar flujos significativos. La tasa de formación bruta de capital fijo, aunque inicialmente deprimida, repuntó un 12% en el tercer trimestre, mostrando un leve optimismo en la recuperación económica. El sistema financiero experimentó una estabilidad destacable, con tasas de interés en niveles competitivos y un desempeño bursátil sobresaliente. El índice S&P Merval cerró el año con un aumento en moneda local del 172,31%, superando ampliamente a la inflación y consolidándose como un refugio para los inversores. Este fenómeno fue respaldado por una mejora general en el sector financiero, donde las principales acciones bancarias registraron ganancias extraordinarias, impulsadas por la estabilidad cambiaria y una inflación en desaceleración. En el ámbito social, los indicadores de pobreza siguen siendo alarmantes, con una familia tipo necesitando más de 2 millones de pesos mensuales para no ser considerada pobre. Aunque los salarios formales lograron superar levemente la inflación interanual, los ingresos en el sector informal y los niveles de desigualdad continúan siendo preocupantes, reflejados en un coeficiente de Gini que aumentó ligeramente respecto al año anterior. La confianza y las expectativas cerraron el año al alza. El índice de confianza del consumidor se incrementó en un 15,63% interanual, mientras que el índice de confianza empresarial alcanzó su nivel más alto en 4 años, con un optimismo generalizado hacia 2025. Estas cifras subrayan una mejora en la percepción económica, aunque aún persiste una sensación de fragilidad estructural. Finalmente, la situación en bolsa fue uno de los puntos más positivos del año, con rendimientos históricos en el mercado accionario y en los bonos soberanos. El sector energético y financiero lideraron las ganancias, consolidando a la bolsa como una alternativa viable en un contexto de restricciones cambiarias y alta inflación. La economía de Argentina en 2025 se presenta como un desafío lleno de oportunidades y riesgos, que requerirán decisiones estratégicas clave para consolidar la estabilidad alcanzada durante el 2024. En este contexto, es importante desglosar los elementos centrales que definirán el panorama económico del país. El año inicia con un notable alivio en los niveles de inflación respecto a 2023. Sin embargo, aunque la inflación proyectada para 2025 ronda un 28%, lo cual representa una desaceleración importante, persisten ajustes mensuales en servicios esenciales como luz, gas, agua, combustibles y prepagas. Estos incrementos, aunque menores que en años anteriores, buscan alinear las tarifas con los costos reales y reducir subsidios, impactando tanto en los hogares como en las empresas. Por ejemplo, en el sector eléctrico, los consumidores de mayores ingresos ya cubren el 93% del costo de generación, mientras que los de menores ingresos asumen un porcentaje considerablemente menor. Este esquema de subsidios diferenciados es una estrategia clave para equilibrar las finanzas públicas sin desatender las necesidades sociales. En el ámbito presupuestario, el gobierno ha optado por prorrogar el presupuesto de 2023, lo cual implica una ventaja en términos de flexibilidad fiscal, pero también plantea un desafío político. Esta decisión permite al Ejecutivo manejar los ingresos y egresos de manera estratégica para mantener el déficit en cero. Sin embargo, la ausencia de un presupuesto consensuado puede erosionar la confianza de los mercados y limitar la capacidad del país para atraer inversiones a largo plazo. Si bien las instituciones financieras internacionales
han mostrado confianza en la capacidad de refinanciación de la deuda argentina. Los costos de esta dependerán de la capacidad del gobierno de mantener el equilibrio fiscal. Uno de los pilares de la política económica actual es la consolidación del equilibrio presupuestario. Esta estabilidad ha permitido reducir drásticamente el riesgo país a niveles inesperadamente bajos, facilitando condiciones más favorables para la refinanciación de una deuda externa que asciende a 25.000 millones de dólares. Sin embargo, este logro enfrenta amenazas, como posibles incrementos en el gasto público, impulsados por sectores opositores en el Congreso, o eventuales cambios en las condiciones internacionales de crédito. El levantamiento del cepo cambiario representa otra medida fundamental en el horizonte de 2025. Este proceso, aunque cargado de riesgos, es crucial para atraer inversiones extranjeras y dinamizar la economía. Los desafíos radican en evitar tanto una crisis cambiaria como un atraso en el tipo de cambio que podría comprometer la competitividad de las exportaciones. Además, el gobierno de Javier Milei busca implementar reformas estructurales que incluyan la reducción de impuestos y la liberalización económica, medidas que podrían contrarrestar los efectos adversos de una política cambiaria incorrecta. La gestión de tarifas y subsidios también será esencial para mantener la estabilidad macroeconómica. Aunque los incrementos previstos en servicios básicos son menores, persisten desafíos relacionados con la equidad y la eficiencia del sistema. El caso del agua, por ejemplo, ilustra el esfuerzo por equilibrar la sostenibilidad operativa de AISA con tarifas accesibles para los diferentes sectores de ingresos. Finalmente, la calidad institucional será un factor determinante en 2025. La falta de acuerdos políticos básicos, reflejada en la prórroga presupuestaria, plantea interrogantes sobre la capacidad del país para construir un marco económico confiable y estable. Sin embargo, la oportunidad de elecciones legislativas a finales de año podría redefinir el panorama político y consolidar una base de apoyo más sólida para las reformas estructurales necesarias. En conclusión, Argentina enfrenta un 2025 con retos significativos, pero con bases más sólidas que en años anteriores. La clave estará en mantener la disciplina fiscal, gestionar estratégicamente la deuda y las tarifas, y generar las condiciones necesarias para atraer inversión y fomentar el crecimiento económico sostenible. La estabilidad lograda en 2024 marca un precedente alentador, pero será crucial no perder el rumbo y asegurar que cada decisión fortalezca la estructura económica e institucional del país. Si estos objetivos se cumplen, Argentina estará bien posicionada para consolidar su recuperación y abrir la puerta a un futuro más prometedor.